En Jueces 2, 1 al 3, se relata que el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje a la tierra que había jurado dar a vuestros padres. Y dije: no quebrantaré jamás mi convenio con vosotros, con tal de que vosotros no hagáis alianza con los moradores de la tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también dije: no los echaré de delante de vosotros, sino que os serán azote para vuestros costados, y sus dioses serán tropiezo. Este es muy al principio del libro de Jueces, todavía no se relata que Josué haya muerto. Y entonces está este mensajero diciendo: hey, habíamos hecho un convenio, y el acuerdo era que yo iba a despejar el territorio delante de ti, pero que tú ibas a destruir los altares, no te ibas a quedar con nada de esos dioses ajenos. Y rompiste esa promesa. La promesa también era que no ibas a hacer alianzas con estas otras personas, y has hecho alianza. Has roto el convenio, por tanto yo tampoco voy a despejar a todos delante de ti. Y me parece bastante fuerte el final de lo que le dice este mensajero, porque dice: estas personas no las voy a quitar, sino más bien serán un azote para ustedes, y sus dioses serán tropiezo. Ahora, ¿qué siento que nos enseña esta parte? Es sobre las consecuencias. Israel estaba experimentando las consecuencias de sus propias decisiones. Había hecho ciertas elecciones y ahora tocaba pagar el precio de esas elecciones. El libro de Principios del Evangelio, en el capítulo 2, un capítulo llamado La libertad de escoger, dice lo siguiente: a pesar de que somos libres de elegir nuestro curso de acción, no somos libres de escoger las consecuencias que conllevan nuestras acciones. Las consecuencias, ya sean buenas o malas, serán el resultado natural de cualquier decisión que tomemos. ¿Qué aprendemos? Que nuestras decisiones están ligadas a consecuencias y nosotros no podemos romper ese vínculo. Es como si pensamos en los poderes del cielo, ¿no? Los poderes del sacerdocio están vinculados a los poderes del cielo y se manejan por medio de la rectitud. Nosotros no podemos romper eso, no podemos separar eso. De esa manera nosotros tenemos que entender que las decisiones y las consecuencias vienen atadas. No podemos pensar que podemos saltarnos las consecuencias y hacer un paquete especial para nosotros que incluya decisiones sin consecuencias. Las decisiones, así como hay leyes que están atadas a ciertos mandamientos, como dice Doctrina y Convenios, así también las decisiones están atadas a consecuencias y no podemos desatar ese vínculo que las une. Israel estaba experimentando justo eso. Tomé ciertas decisiones y no puedo saltarme las consecuencias. Así no funciona esto. Pero creo que esa no es la única lección que aprendemos en esta parte de la historia, porque creo que ese enfoque tal vez podría, si bien es importante que lo tengamos, también podría ser una piedra de tropiezo en cierta parte de nuestro progreso. Ahí te va esta otra parte del enfoque. Jueces capítulo 2, le puse versículos 22, no es cierto, 20 al 23, dice lo siguiente: por cuanto esta nación traspasa mi convenio que ordené a sus padres y no obedecen mi voz, tampoco yo volveré más a expulsar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar por medio de ellas a Israel, para ver si ellos guardarán o no el camino de Jehová, andando en él como sus padres lo hicieron. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones y no las expulsó enseguida, ni las entregó en manos de Josué. El siguiente capítulo, capítulo 3, versículo 4, menciona: estos, hablando de los moradores de esa tierra, pues estaban para probar a Israel, para saber si obedecerían los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por medio de Moisés. Muy interesantemente, Israel no pasa la prueba, por así decirlo. Israel no destruye esos altares. Israel
hace acuerdo con esas personas, Israel no guarda el convenio y entonces hay consecuencias. Pero ¿no es súper interesante que esas mismas consecuencias se vuelven la prueba al mismo tiempo? Claro, Israel había caído, había cometido un error y había consecuencias. No se van a quitar estas personas de aquí. No va a ser la tierra solita para ti. Pero esa no solo es una consecuencia, sino una prueba en sí mismo. Con esto también te probaré. Con la misma consecuencia causada de tus errores también serás probado. Y es muy interesante porque cuántas veces nosotros caemos en un error sin darnos cuenta que la prueba continúa. Pensamos que se acabó porque caí en el error, caí en el pecado. Esto se acabó, ya está. Caí. Y no nos damos cuenta que al caer, las consecuencias mismas se vuelven una prueba para nosotros. Pensemos en Adán y Eva, por ejemplo. La idea era no comas del fruto, ¿no? Comieron del fruto. Y esa caída, que fue la consecuencia de su desobediencia, o de la transgresión, como quieras verlo también, pero esa consecuencia de esa decisión, que hasta cierto punto pudieron ver como negativa, se volvió la prueba en sí. ¿Tiene sentido? Y entonces pensamos, ¿cuántas veces tal vez nosotros perdemos la perspectiva? Y tal vez como Israel, bueno, no sé si Israel lo hizo, pero tal vez podríamos pensar en este sentido, pues ya no voy a conseguir la tierra prometida, ya pues ¿de qué chiste tiene esto? Y no nos damos cuenta que la prueba continúa incluso después de haber fallado la prueba. El arrepentimiento es una prueba en sí. Porque una vez que nosotros fallamos en decir, oye, no confié tanto en Dios y rompí este mandamiento, no debí de haber confiado en el brazo de la carne más que en el brazo de Dios, no debí de haber confiado en mi propia prudencia, no debí de lo que sea que no debiste de haber hecho, fallamos en la prueba. Pero debemos reconocer que el arrepentimiento es la prueba después que viene de fallar una prueba. Y nosotros debemos de darnos cuenta que es otra vez la oportunidad de hacerlo bien. Porque nuevamente podemos elegir si confiar en mi propia prudencia de que yo ya sé que mis pecados me condenan, o confiar en Cristo, quien dice, ¿dónde están los que te han condenado? Yo tampoco te condeno. Ve y no peques más. La prueba sigue adelante. Si fallaste al confiar en tu brazo o en el brazo del hombre en lugar del brazo de Jehová o de Dios y te das cuenta del error, el arrepentimiento es la segunda vuelta de esa prueba. Es decir, ¿vas a confiar otra vez en tu propia prudencia o vas a confiar en el poder infinito de la expiación para limpiar esos errores que cometiste? El arrepentimiento en sí mismo se vuelve la nueva prueba. Habrá personas que tal vez digan, es que lo arruiné. Y totalmente, es cierto. Pero si no te quedas, más bien si no haces nada y te quedas aquí, lo estás arruinando ahora. Lo arruinaste en el pasado, totalmente de acuerdo. No debiste de haber dado las 116 páginas, totalmente de acuerdo. No debiste de haber ido por ese camino en tu vida, totalmente de acuerdo. ¿Lo arruinaste? En parte, sí. ¿Lo hiciste mal? Sí. Pero si aquí te quedas y si no decides levantarte, no solo lo arruinaste en pasado, sino lo estás arruinando ahorita. La prueba continúa. Y me encanta ver cómo Israel es un claro ejemplo de ello y que debemos ver en nuestra vida. Una vez que nosotros hemos fallado, debemos de reconocer que la etapa de arrepentimiento es nuevamente esta oportunidad de hacerlo correcto. ¿Voy a volver a confiar en lo que yo pienso de mí, en lo que yo pienso que no merezco? ¿O voy a confiar en Jehová, en la voz del Salvador, que me dicen lo que sí puedo lograr, lo que sí merezco y el perdón que puedo alcanzar? Una vez que caemos y fallamos, el cómo te levantas se convierte en tu nueva prueba.